cambiarás tu destino, serás bendecido por la mano de Dios. Muy buenas noches, maestros y maestras, directivos, promotores y comunidades educativas. Bienvenidos a nuestro segundo juego digital de este año 2024. En esta ocasión vamos a presentar, tenemos un invitado de lujo, tenemos a Óscar Barrientos, quien viene representando a Nova Academy, que es una plataforma de aprendizaje enfocada en el uso eficiente de la inteligencia artificial. Óscar nos explicará un poco más acerca de los beneficios de esta plataforma en el campo educativo y laboral. Adelante, Óscar. Buenas noches, estimados, estimadas. Bienvenidos. Para resumir, Nova Academy es una EdTech. Queremos ser los líderes, los referentes de inteligencia artificial y su uso correcto en el Perú y en toda la región. Lo que nos diferencia es que presentamos los cursos muy aplicados, muy directos y en castellano, porque sabemos que esta tecnología muy reciente, muy innovadora, tiene más recursos en inglés. Entonces, ahí nosotros queremos apoyar a toda la comunidad del país en aprender la inteligencia artificial, sus conceptos y su correcto uso. Con eso sería la presentación de Nova. Empiezo ya el tema de la sesión de hoy. El webinar de hoy, estoy muy emocionado en poder compartir, es la inteligencia artificial en la educación, beneficios y desafíos. Los temas que vamos a abarcar, primero exploraremos el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Luego nos sumergiremos en el concepto de aprendizaje en contexto y cómo la IA puede potenciar esta experiencia. Después discutiremos la personalización de la educación y cómo la inteligencia artificial está ayudando a adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes. Finalmente, analizaremos la evolución de los sistemas educativos en respuesta a la incorporación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está en el centro de una transformación radical en el paisaje educativo. Estamos presenciando cómo esta tecnología está mejorando la eficacia con la que se realizan las operaciones educativas y está redefiniendo por completo los métodos de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, la inteligencia artificial está llevando la enseñanza y el aprendizaje hacia métodos más interactivos y personalizados. Ya no se trata solo de impartir conocimientos de manera estática, escribir en una pizarra y transcribir, sino de adaptar la experiencia educativa a las necesidades individuales de cada estudiante. La IA nos permite ofrecer un aprendizaje a medida que responden directamente a las fortalezas, debilidades e intereses de cada estudiante. La llegada de la inteligencia artificial no solo implica la automatización de tareas, sino que también está redefiniendo y expandiendo las competencias humanas en áreas como la creatividad y la innovación. Es importante entender que la IA no es solo capaz de procesar información, como solemos creer asociarla a sistemas, sino que también puede analizarla, sintetizarla y recrearla de formas que antes eran impensables. Por ejemplo, en el ámbito de la creatividad, la inteligencia artificial está desempeñando un papel fundamental al ayudar a desarrollar y evaluar sus subcompetencias, como la originalidad, la inventiva y la generación de ideas. Esto significa que la IA no solo está asistiendo en la ejecución de tareas, sino que está contribuyendo activamente a potenciar habilidades humanas esenciales. Imaginen un aula donde los estudiantes no solo aprenden de manera tradicional, sino que también son desafiados a trabajar junto a sistemas de inteligencia artificial. Tienen que explorar su creatividad, nuevas ideas y encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos. Esta integración de la inteligencia artificial en los entornos educativos está enriqueciendo enormemente la experiencia del aprendizaje y los estudiantes deben de prepararse para un mundo en constante cambio. Explorar las nuevas subcompetencias que están emergiendo gracias a la integración de la inteligencia artificial en la educación, debemos de conocer cómo esta tecnología está empleando nuestras capacidades creativas y cognitivas. Uno de los ejemplos importantes son la inspiración. La inteligencia artificial tiene la capacidad única de identificar y recomendar nuevos estímulos creativos
basados en preferencias individuales de cada estudiante. Imagine tener a su disposición un asistente virtual que, en lugar de simplemente proporcionarte una información, pueda sugerir recursos y materiales que despierten su creatividad de formas que ni siquiera había considerado antes. La segunda subcompetencia, la generación de ideas. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden ser utilizados para proponer combinaciones y conexiones inéditas que fomenten la creatividad. Esto significa que podemos trabajar en colaboración con la IA para explorar nuevas ideas y perspectivas, ampliando así nuestro repertorio creativo de manera significativa. El tercero, la resolución de problemas creativos. La aplicación de la IA puede simular escenarios complejos para entrenar y mejorar nuestra habilidad para pensar fuera de la caja, al enfrentarnos a desafíos y problemas complicados. Esto nos permite desarrollar nuestra capacidad para encontrar soluciones innovadoras, impensables y muy creativas en situaciones muy diversas, preparándonos mejor para los desafíos del mundo real. Que bueno fuera que en el escenario de la vida real encontremos todo igual al libro. Eso no suele suceder. Entonces, en base a la llegada de la inteligencia artificial, tenemos que reinventar por completo el papel del educador en el siglo XXI. Ya no se trata simplemente de transmitir información de manera unilateral, sino de facilitar experiencias educativas profundamente enriquecedoras, que deben adaptarse a la necesidad individual de cada estudiante. En primer lugar, estamos presenciando la evolución significativa del rol del educador. La integración de la inteligencia artificial ayuda a los educadores a que adopten un enfoque más centrado en el estudiante, donde se prioriza la facilitación del aprendizaje activo y la participación en su propio proceso de aprendizaje. Eso no es que se acaba de inventar, eso ha venido progresivamente, pero nos vamos a centrar más en la personalización del aprendizaje. Además, la interacción entre humanos y máquinas está alcanzando nuevas fronteras en el ámbito educativo. Estamos explorando cómo los educadores pueden utilizar la inteligencia artificial para adaptar el aprendizaje a las necesidades de cada estudiante y de forma muy efectiva. Esto significa que podemos aprovechar la capacidad de la IA para analizar datos y patrones de aprendizaje, identificar áreas de mejora y proporcionar retroalimentación personalizada en tiempo real. La inteligencia artificial, en verdad, no está reemplazando al educador, sino está potenciando su capacidad para brindar una educación de calidad, adaptada, enfocada a las necesidades individuales del estudiante. Estamos en el umbral de una nueva era en la educación. Pasamos al siguiente bloque, el aprendizaje en contexto. El aprendizaje en contexto en la educación, integrando los conceptos de la inteligencia artificial, se refiere a la aplicación de las tecnologías para mejorar y personalizar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en función a su entorno y necesidades individuales. La IA puede transformar profundamente el sector educativo, desde la gestión hasta las metodologías de enseñanza, siempre que se utilice de manera responsable y ética. Por ejemplo, los sistemas de aprendizaje adaptativo utilizan algoritmos de IA para personalizar y diferenciar las rutas de aprendizaje de los estudiantes. También la IA puede enriquecer la experiencia del estudiante en entornos virtuales. Las aulas virtuales son los portales que la gran mayoría estaremos acostumbrados. Pero imaginemos aún que se adapta a las preferencias y capacidades individuales de los estudiantes. Esto hace que el aprendizaje también sea más interactivo y personalizado. El rol de la IA. ¿En qué nos apoya la inteligencia artificial en todo esto que estamos conversando? La inteligencia artificial facilita este enfoque, analizar el progreso del estudiante en tiempo real o lo más cercano a ello posible, y ajusta el contenido y el ritmo de los cursos, de los temas, de las tareas, de las evaluaciones, según sea necesario. Esto asegura que cada estudiante pueda avanzar a su propio ritmo y según sus capacidades únicas. No todos los estudiantes al final son iguales. Les comparto un caso que encontramos de referencia, donde en un curso un poquito técnico, hay que ser transparente, en una universidad de Estados Unidos, tenían tantos alumnos que dijeron, bueno, no podemos responderles a todos, tampoco no queremos dejarles de responder, y crearon un bot.
donde estaba solo entrenado y limitado, muy limitado entre comillas, a los conceptos del curso, que era un curso un poquito técnico, pero lo veían cientos de alumnos. Y una de las opiniones de uno de los alumnos encuestados fue que le encantó. Era como tener un tutor personal. Los bots de IA pueden responder preguntas sin ego y sin prejuicio. Generalmente, incluso, dice, las preguntas más tontas. Y que no se les trate de, como dice, de alguien que no tiene un criterio base. Difícil de poder encontrar eso en un salón de clase, no es imposible, hay que ser transparente, siempre hay un mínimo criterio y más aún que el alumno puede sentirse corto. Entonces con la guía le damos esa facilidad de que no solo participe activamente, tanto teórica como práctica, sino tenga un feedback que lo ayude a mejorar y que no lo va a prejuzgar. Porque las personas generalmente inconscientemente a veces hacemos eso. Pasando con el siguiente punto, la contextualización del aprendizaje. La integración de la inteligencia artificial en la educación lleva al aprendizaje a un nuevo nivel, al contextualizarlo en situaciones prácticas y reales. Esto se traduce al ajustar los escenarios de aprendizaje para simular desafíos y situaciones que los estudiantes podrían encontrar en el mundo exterior. Imaginemos un aula donde el estudiante tiene la oportunidad de enfrentarse a problemas muy parecidos al mundo real. La inteligencia artificial le va a permitir hacer esta contextualización del aprendizaje, al adaptar el entorno educativo para que sea más dinámico y relevante. Esta contextualización, obviamente, le va a ayudar a que adquiera habilidades y esa confianza, justo con el caso que vimos del ejemplo anterior, esa confianza que él necesita para que sus conocimientos vea que son aplicados y que pueden ser útiles. Y si no, va a tener una corrección inmediata ajustada a lo que él está respondiendo para que continúe su aprendizaje. Dentro de esta contextualización del aprendizaje, vamos a mencionar algunos ejemplos principales. Las plataformas adaptativas. ¿Okay? Son plataformas que se ajustan a los escenarios de los problemas en función a las interacciones pasadas del estudiante, pero también en base a sus intereses. Analizando el progreso del estudiante y sus preferencias de aprendizaje, si prefiere audio, si prefiere video, si prefiere leer, dependiendo de las horas, estas plataformas pueden personalizar su experiencia educativa. Le va a ofrecer desafíos que en base a la experiencia sabe que él va a responder, pero que de todas formas le va a ayudar a aprender. El siguiente punto son las aplicaciones de simulación basadas en datos reales. Estas aplicaciones utilizan datos del mundo real para crear simulaciones y modelos que los estudiantes pueden manipular y explorar. Al interactuar con estos modelos, los estudiantes pueden experimentar de manera segura y controlada el impacto de sus decisiones en entornos específicos. Pueden equivocarse sin problema, algo que encontramos en las aulas que tienen miedo a equivocarse. Con la IA podría simular un escenario el mismo o en grupo, colaborar y proponer soluciones. Esto que conlleva a que los estudiantes generen nuevas habilidades, ¿ok? Una de ellas, la resolución de problemas complejos. El estudiante ahora, al enfrentarse a esos problemas complejos, porque ya tiene la IA para simularlos, equivocarse y aprender, va a desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la toma de decisiones informadas y la resolución de problemas de forma colaborativa. Obviamente, como sabemos, el trabajo en grupo es fundamental. Estas habilidades son esenciales para prosperar en un mundo de constante cambio, donde él no siempre va a trabajar solo, y preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro, donde la capacidad de adaptarse, y es algo que vivimos todos, incluso los docentes, es crucial. También debe encontrar soluciones. No solo tiene que adaptarse y fracasar, sino obviamente adaptarse y encontrar la solución al problema. El siguiente punto es la adaptabilidad en base a lo anterior. Imaginen un entorno educativo donde los estudiantes tienen acceso a asistentes virtuales alimentados por inteligencia artificial que los acompañen en su viaje de aprendizaje.
Los asistentes no solo le van a proporcionar recursos y materiales educativos, sino que también pueden analizar el progreso del estudiante, identificar áreas de mejora y sugerir actividades y enfoques muy personalizados. A través de este ciclo de aprendizaje, donde el estudiante va a estar de forma muy proactiva y muy continua, el estudiante va a aprender a ser más adaptable, porque se le va a presentar casos en los cuales vamos a forzar o incentivar, en el buen sentido de la palabra, que se acomode, que pruebe, de tal forma que él va a identificar también sus fortalezas, sus debilidades y va a ajustar su enfoque en consecuencia. Esta adaptación con el aprendizaje autónomo no solo es esencial para el ámbito académico, sino también para la vida en general en un mundo que está en constante cambio. Siguiente punto de la agenda es la personalización de la educación. La educación está ahorita en un enfoque muy revolucionario, porque se espera que los estudiantes y también los sistemas, incluyendo la educación, la enseñanza, tenga que abordar los factores de motivación, identidad y propósito, elementos que seguirán siendo intrínsecamente humanos, por ahora. La guía puede jugar un papel muy importante al personalizar esas sugerencias y el estilo de aprendizaje de cada estudiante. Ahora, ¿cómo apoya la tecnología a este aprendizaje personalizado utilizando la inteligencia artificial? Se van a mostrar, obviamente, algunos temas importantes, entre ellos los sistemas de recomendación inteligentes. Estos sistemas utilizan algoritmos avanzados para analizar el rendimiento y los intereses de los estudiantes, como hemos estado conversando, a fin de referirle recursos y actividades educativas ajustadas a sus necesidades individuales y también sus capacidades. Esto le va a permitir acceder a material relevante y estimulante, porque la IA, en base a todo lo que va a estudiar y va a aprender, lo va a conocer, va a adaptarse a él. ¿Ok? El segundo punto, las tutorías inteligentes. Estas plataformas adaptan su contenido en tiempo real para ofrecer desafíos adecuados y apoyo según el proceso individual de cada estudiante. Utilizan datos sobre el desempeño del estudiante para ajustar el nivel de dificultad y el enfoque de las actividades, garantizando así una experiencia de aprendizaje óptima y personalizada. Y el último punto, no menor, la evaluación automatizada. Los algoritmos de inteligencia artificial se utilizan para calificar y proporcionar retroalimentación inmediata sobre los trabajos y las pruebas. No solo va a ahorrar tiempo a los educadores, como solemos pensar en primera instancia, lo va a calificar automáticamente y ya está, sino que va a permitir ajustar la dificultad y el enfoque de las actividades en función del rendimiento del estudiante. O sea, no tener una misma medida para todos, sino una medida acorde a las capacidades del estudiante, siempre obviamente persiguiendo el mismo objetivo, la meta que tienen que lograr. ¿Okay? No es como lo que tenemos quizás actualmente, al menos por ahora, preguntas de selección única, de selección múltiple para relacionar, pero la IA que ya está entendiendo y comprendiendo el texto puede leer la respuesta del alumno, aconsejarle en qué está mal, comprendiendo, y ya no simplemente marcar, como solemos tener en la actualidad. Un poco no tan centrado ya en el estudiante, pero a nivel macro que también se va a ver afectado, es la planificación curricular. La inteligencia artificial ayuda en la elaboración de currículos personalizados que se adaptan dinámicamente. No podemos cambiarlo todo, hay que ser directo, pero los temas, la forma de llegarlo, las actividades complementarias, sí podemos personalizarlo y adaptarlo en la educación a fin de que el estudiante se sienta todo ese apoyo y todos los recursos necesarios para lograr su aprendizaje. El segundo punto es la creación de contenidos inteligentes. Los sistemas de IA diseñan y modifican contenidos didácticos a fin de maximizar la comprensión y el compromiso del estudiante. Como ya hemos conversado, se va a adaptar, lo va a conocer. Estos sistemas integrarán recursos multimedia y serán adaptativos dependiendo de cómo va el estudiante. Lo importante es ofrecerle una experiencia de aprendizaje personalizada y más que personalizada, efectiva, que
sea lo que él espera y que lo motive a lograr el resultado. El tercer punto que la tecnología de la IA ayuda no es tan nuevo, pero igual sigue formando un papel importante, la gamificación. La gamificación incorpora elementos de juego en el aprendizaje para aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes. La inteligencia artificial gestiona desafíos, niveles, recompensas, adaptándolos al progreso individual de cada estudiante. Esto hace que el proceso educativo sea más atractivo y efectivo, fomentando la participación activa y el aprendizaje lúdico. Pero todo lo que hemos visto, que son ventajas, son cosas que van a ayudar a la institución, a los docentes y al estudiante, también presenta ciertos desafíos que vale la pena recalcar. Integrar la IA en entornos educativos implica superar barreras técnicas, como la compatibilidad con sistemas antiguos y la escalabilidad con soluciones inteligentes. Si el sistema es muy antiguo, vamos a tener que adaptarlo y hay un costo tanto de tiempo y de esfuerzo. Se necesita una infraestructura robusta y asegurar la operación continua y eficiente. Esto no es tampoco solo dinero, sino también capacitación, tanto educadores, que son los docentes que vamos a estar ahí delante de todo el grupo de alumnos, pero también en la administración. La administración tiene que conocer cómo funciona el proceso educativo y cómo adaptar la IA en su proceso de gestión. Otro desafío es la formación docente. ¿Okay? Por más que pasamos ya la barrera tecnológica, ahora nos toca la formación. El docente tiene que estar capacitado en el correcto uso de la IA. De todas esas herramientas, aplicativos, plataformas, etcétera, cualquier término que queramos usar, el docente tiene que conocerlas, tiene que, quizás me atrevería a decir, dominarlas, porque el alumno, obviamente que viene con más inspiración, con más tiempo y más motivación, porque está aprendiendo, va a conocer más y aprender más de la IA y cómo usarla. Tiene más recursos, tiene YouTube. Y así como en los otros cursos lo fomentamos a discernir cierta información para elegir la correcta, incluso en el uso de la IA, los docentes tenemos que definir ciertos lineamientos para que no se desvíe. No podemos limitarlo, es inevitable, pero podemos guiarlo para que llegue a los lugares correctos. No menos importante, la ética y la privacidad. ¿Okay? ¿Qué incluye la parte de ética y privacidad? Que los datos de los estudiantes estén seguros, que hay un tema de equidad y transparencia en los algoritmos usados, que la información no sea utilizada con otros fines. Y eso va al siguiente punto, al siguiente desafío, el consentimiento informado. Los padres, todos los involucrados en tu proceso educativo, tienen que conocer el impacto del uso de la IA. La IA tiene que aprender de nosotros, tiene que conocernos. Y así como también, incluso, filtramos ciertos criterios al conocer o brindar información a una persona, a un amigo, un conocido, lo mismo debemos trabajar a nivel empresarial con la IA. Debemos de darle la información, conocer los usos y mitigar de que los use, perdón, vigilar que los use de la forma correcta. Entonces, esto nos lleva a pensar en el futuro de la personalización educativa. ¿Okay? Primero, hablaremos sobre las innovaciones. Hay algoritmos avanzados que pueden prever las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, incluso antes de que ellos lo sepan. Eso significa una educación más adaptada y proactiva, con recomendaciones y recursos personalizados en cada etapa del aprendizaje. La integración con tecnologías emergentes como la realidad aumentada, ¿okay? La realidad aumentada y virtual son tecnologías antiguas, ya tienen algunos años, pero igual van a ayudar a la adopción de ciertas capacidades de la IA, ¿okay? Porque pueden permitir procesos de aprendizaje muy inmersivos y personalizados. Imaginemos a los estudiantes interactuando con conceptos de forma tangible, que toquen cosas que en la zona o donde estamos va a ser muy poco probable que lo puedan tener. Todo eso podríamos lograrlo con inteligencia artificial, con realidad aumentada y virtual. Aparte de esto que hemos conversado, yo recalcaría dos cosas. La acción proactiva de los educadores. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué diferencia tiene con que el docente esté capacitado
que el docente, el educador, tiene que ser un evangelizador de la IA. No solo tiene que saber usarla, tiene que asimilarla, saber de que existe, de que está ahí, y que los alumnos la van a aprovechar y la van a usar en todas sus tareas, en todos sus eventos, en todas sus actividades. Y debe incentivar a que lo hagan, pero de la forma correcta, no usarlo por usar. Escribe cualquier cosa, digamos, por ejemplo, en lo más conocido, en ChatGPT, y hazle caso siempre, nunca cuestiones. No, el docente debe tener claro los pros y contras de cada una de las plataformas y evangelizarlas. Y un punto no menos importante, los desafíos políticos y sociales. ¿Sí? Porque las municipalidades, los gobiernos, las legislaciones nos van a aportar y nos van a limitar la aplicación de la IA. Con suerte, Perú es uno de los más avanzados en ese aspecto, en legislaciones del uso de la IA, y la educación tiene que beneficiarse de esas iniciativas a nivel país. Como último punto de este webinar es la evolución de los sistemas educativos frente a la IA. Los sistemas educativos tienen que adaptarse. Obviamente volvemos a mencionar el tema porque es importante, es obligatorio hacer una revisión curricular. Tenemos que adaptar los currículos de los cursos, las humillas, los temas, a estos conceptos que son competencias digitales avanzadas, no necesariamente programación en IA, pero sino el conocimiento y el uso correcto, y también el tema ético. Debemos incentivar al estudiante a que conozca y use correctamente la IA, a que no la use con fines diversos. ¿Ok? Obviamente los fabricantes están tomando medidas para limitarlo, pero tenemos que incentivar y ser transparentes con los casos de uso. La formación continua del profesorado. Nos referimos a que no solo dar una capacitación, un lineamiento al inicio del año. Llega marzo, el inicio del año, o febrero, previos al inicio, de una capacitación y quedó. No, estas tecnologías evolucionan constantemente. Sacan parches, sacan funcionalidades, quitan algunas, cambian, evolucionan, o incluso algunas desaparecen. Entonces, los docentes deben de estar muy comprometidos en estar actualizados en esta nueva tecnología a fin de que el alumno no llegue con la sorpresa, sino el profesor ya esté preparado, con conocimiento, para decirle, no, no deberías quizás usar esa, usa esta otra herramienta porque lo recomendamos, lo hemos probado y te va a dar una información acorde a lo que tú esperas o más correcta. A eso se refiere, no solo la capacitación, un one shot, sino siempre debemos estar alineados. Debe de haber una inversión en infraestructura tecnológica, ¿ok? Para que la IA la podamos usar. Hay algunos aplicativos, equipos que deberíamos tener. Afortunadamente, como han salido las noticias hace poco, la inteligencia artificial ya la podemos aplicar en diversos dispositivos. Cuando recién salió, hace un par de años, la podrían usar en máquinas superpotentes, servidores dedicados. Acaba de salir algunas versiones y eso va a evolucionar en lo que queda del año y el próximo, que dispositivos celulares corren inteligencia artificial en forma local dentro del dispositivo. Entonces, esas barreras de inversión de infraestructura ya no son tan críticas, pero igual existen y tenemos que considerarlas. Punto crucial, la equidad del acceso, algo que deberíamos de tratar de que se cumpla. Debemos establecer estrategias para que todos los estudiantes, dependiendo de dónde están o su situación económica, tengan acceso a las herramientas de IA, así evitando la ampliación de esa brecha digital. Complicado sería que, digamos, en el aula ciertos alumnos tengan acceso a la solución que demos o a la propuesta del uso de la inteligencia que presentemos y algunos no puedan. Eso también entra dentro de la evaluación de la definición del plan curricular y la capacitación docente. El docente tiene que estar preparado para resolver en la medida de lo posible esa equidad en el acceso. Un poco, para que quede claro, siempre una tablita fuera de las imágenes, las diferencias que propone una aula tradicional con un aula impulsada con el IA. En métodos de la enseñanza, la IA está
utilizando las tecnologías adaptativas para personalizar el aprendizaje según las necesidades del estudiante. La tradicional, instrucción de manera directa, basadas en memorización. Ya hemos evolucionado de eso, estamos en un paso intermedio, pero no aún llegamos a la personalización individual. El docente antes era una fuente de información y guía, ahora es un facilitador de recursos y guía en el uso de herramientas de guía. La participación del estudiante era menos personalizada, solo limitaba en el aula, pero ahora con la tecnología y más aún con la inteligencia artificial, debe de haber interacciones continuas y adaptativas, según el rendimiento del estudiante, con los asistentes virtuales, con las plataformas adaptativas que hemos estado conversando. La evaluación va a cambiar. Ya no solo tener pruebas estándar, sino la prueba se va a adaptar a lo que el estudiante puede. Tampoco no va a llegar un momento en que al mejor estudiante le vamos a poner un examen más difícil, pero va a reforzar algunas habilidades que necesita para completar el conocimiento y el perfil que se espera de él terminando el curso. El contenido también, ahora que tenemos, incluso podemos generar videos con inteligencia artificial, imágenes que pueden rozar lo irreal. Ya no tenemos que pintarlo, buscarlo en un repositorio, la podemos generar automáticamente. La interacción tecnológica, que puede conversar con diferentes herramientas, y la colaboración y feedback. ¿Sí? Feedback instantáneo. Tienes un feedback de la plataforma, autogenerado con inteligencia artificial, pero siempre el docente. Obviamente el docente no va a poder responder a 30, 20 alumnos a la vez en ese instante, para eso te ayudaría la guía, pero luego entra el docente como un papel de mentor, de brindar recursos, de corroborar y profundizar ese feedback que ha dado la inteligencia artificial. Unos ejemplos en imágenes son generadas con IA representando el concepto de las aulas. Esta es de la portada, donde podríamos utilizar, esta imagen como un material y que también represente lo que el alumno debe encontrar en el aula. El alumno debe tener esa participación interactiva entre sus compañeros. No necesariamente el docente que esté ahí al 100% de tiempo, sino entre ellos, en un trabajo utilizando la IA para apoyarlos, puedan lograr el objetivo de la sesión y del curso sin la necesidad de que el docente esté ahí presente a cada momento. Eso no quiere decir que no esté, pero la IA lo va a apoyar a lograr el objetivo. Esto no es una ilusión, hay casos de estudios en la región que quería mencionarles. Hace poco una universidad de Chile creó un modelo de detección temprana de estudiantes que pueden tener riesgo de abandono o un mal rendimiento académico. Obviamente, como hemos visto, en base al análisis histórico de las notas del estudiante, su asistencia, su perfil, su análisis psicológico, etc., él hace un modelo de inteligencia artificial y manda la lista de quienes podrían o estén en riesgo para que la institución, junto con los padres y todos los actores del proceso educativo, puedan evaluar y accionar ante ello. La Universidad Francisco Gavidia de El Salvador ejecuta un proyecto que consiste en que docentes coloquen contenidos en una plataforma que servirá para sugerencias de actividades académicas a desarrollar en sus clases. El docente no deja el ejercicio, deja las fuentes, deja la bibliografía, la base, el texto, la teoría. La inteligencia artificial va a leer ese input, va a generar los ejercicios y lo va a disponibilizar en la plataforma, tomando como base el perfil del estudiante, su rendimiento y su historial. Eso ya está ongoing en investigación. Alumnos de medicina de la Universidad Pública Dominicana utilizan ChatGPT como un generador de preguntas de un examen simulacro. En algunos casos, el alumno quiere estudiar, puede revisar su material, pero si quiere practicar para el examen, ellos lo han usado en esa mecánica, toman lo que he estudiado en el curso, bríndame exámenes, ejemplo, para llegar más preparado a mi evaluación. Son uno de los cursos de la región que quería compartirles con ustedes, utilizando ya inteligencia artificial. Una cronología de la inteligencia artificial en universidades de Latinoamérica. De México fue uno de los pioneros en 1980. Ha pasado por varios momentos en Chile, en Argentina, en Colombia. En 2021 el primer centro de IA y robótica en Barranquilla. Y en 2023
6 universidades ya contaban con el uso de inteligencia artificial aplicada aquí en Perú. O sea, no es eh, un papel, no es una idea. Ya hay una secuencia de acciones de varias instituciones que lo están aplicando y obviamente no podemos quedarnos atrás cada uno de nosotros. Un poco para cerrar la presentación, ¿en qué nos puede ayudar en gran medida la IA, la inteligencia artificial, específicamente la inteligencia artificial generativa, en la generación de imágenes, generación de textos, composición de música, síntesis de video, diseño y creatividad, aumento de realidad virtual y asistencia médica y nuevas medicinas? Algo muy puntual, pero como vemos, la gran mayoría de los dominios de la inteligencia artificial presentados calzan dentro de lo que la educación requiere y podría aprovechar para transmitir esos conocimientos al estudiante de una mejor forma. Un poco, unas referencias bibliográficas: hay muchos estudios desde el 2019, un poco antes, que tratan del impacto de de la inteligencia artificial en la educación. Entonces, una de las obras principales que quería compartir, las promesas y las implicaciones de la inteligencia artificial en el aprendizaje y la enseñanza. Y hay un artículo que acaba de salir del World Economic Forum. En unos minutos les paso el link por el chat para que lo tengan. Esta bibliografía sí es útil. Acaba de salir en abril de 2024. Cómo ayuda la inteligencia artificial en formar, en darle forma al aprendizaje en lo que se llama Educación 4.0. Eso sería un poco de la presentación del webinar que teníamos para ustedes el día de hoy. Dejo ahí los contactos y si tienen alguna duda o consulta, estoy atento para poder ayudar. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante todo este marco teórico que nos has brindado con respecto a la inteligencia artificial. Nos queda muy claro la importancia de la inteligencia artificial como una herramienta que ayude a potenciar la creatividad y la originalidad y el desarrollo de diversas competencias de los estudiantes. Se puede trabajar en colaboración con la IA para generar nuevos conocimientos. La inteligencia artificial definitivamente no va a reemplazar el rol del docente, sino más bien va a potenciar las capacidades y ayudar en la mediación. También contribuye al desarrollo de las competencias del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la autonomía y la resolución de problemas. Y bueno, digamos, toda esta riqueza de la inteligencia artificial, de alguna manera también nos interesa seguir profundizando. Y creo que en este momento vamos a abrir un espacio básicamente como de diálogo y de intercambio para que, digamos, los docentes puedan expresar aquellas inquietudes y dudas y algunos puntos por clarificar, porque realmente la exposición nos deja muchas interrogantes y eso nos incita a aclararnos. Por ello vamos a recoger algunas inquietudes del público, de los docentes, y vamos a compartir contigo algunas de estas inquietudes para que puedas ayudarnos y clarificar algunos aspectos de la presentación de hoy. Entonces voy a empezar por la primera pregunta, que dice lo siguiente: ¿cómo se pueden detectar los sesgos con la ayuda de la inteligencia artificial? Los sesgos en la información que uno busca, ¿no? Cada vez que uno utiliza la inteligencia artificial, siempre está ese riesgo de que la información esté sesgada. ¿Okay? Depende mucho de cómo se ha eh, entrenado el modelo, pero a veces cuando utilizamos esas aplicaciones ya vienen entrenadas. Hay dos criterios. ¿Okay? El primero es revisar la documentación de la plataforma que estamos usando, porque al principio, al menos por ahora, vamos a usar un aplicativo que ya está funcionando, sea, por ejemplo, ChatGPT, sea Gemini AI, o sea, Cloud 2, alguna de las principales, lo estoy mencionando. Ellos ya tienen una forma de asegurarse cada día, cada mes, de eliminar el sesgo. Esa es una parte, obviamente no la controlamos, pero sí deberíamos revisar. La segunda, que sí tenemos cierto nivel de control, es cómo le pedimos la información a la inteligencia artificial. Porque obviamente no es escribir por escribir, y es justo lo que mencionaba en la presentación de la capacitación constante. Si tú le escribes cualquier cosa
a la inteligencia artificial pidiéndole algo, puedes caer en ese sesgo. Como lo limitamos, siendo un poco más específico, o como se le llama a la inteligencia artificial, ponerle el contexto. Si le pones el contexto a la IA, diciéndole qué debe tener en consideración, qué no, qué reglas debe de seguir, nos vamos a asegurar en cierta medida un poco más, no al 100%, pero en gran medida, que no nos dé información sesgada. Eso sería una de las dos grandes aristas que deberíamos tener en cuenta. Entonces la información sesgada, digamos, va a evitarse la información sesgada en la medida que el docente pueda tener la capacidad de generar prompts más efectivos y eficaces para el recojo de la información. Así es. ¿De acuerdo? Ok, entonces eso implicaría que el docente tenga que tener una formación en el desarrollo de esta habilidad, de generar prompts también, porque eso también es una habilidad, ¿no? Exacto. Generalmente en la vida cotidiana o antes de la IA no lo teníamos en consideración, porque alguien, cuando conversamos entre personas, difícil que alguien te dé una información maliciosa, ¿no? A menos que tenga esa Ujú, intención, pero la IA no ujú, conoce esas cosas. Él tiene todo el conocimiento, entonces el docente debe de poder restringirlo, guiarla, incluso en inteligencia artificial, para sacarle el ujú. mayor provecho y evitando en este caso los sesgos. Y claro, dado que la inteligencia artificial, ok, dado que la inteligencia artificial es una herramienta que tiene muy poco tiempo de haber salido al mercado, el docente necesitaría desarrollar esta habilidad en todos sus procesos formativos. Es correcto. Ok, muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se puede relacionar la gamificación con la inteligencia artificial? ¿Cómo es que una ayuda a la otra? La gamificación ya la habíamos conocido, es como darle premios a la evolución o la participación de un estudiante en una actividad, en una secuencia de actividades. Así Ujú, como hemos conversado ahora, la guía te va a ayudar a customizar el avance del estudiante. En cambio, por ejemplo, cuando definimos los que se llaman badge, al menos yo lo conozco como badge o medallas, siempre ponemos reglas fijas. Si el alumno logra tal puntaje o ujú, logra tal actividad en cierto tiempo, toma tu medalla, toma tu puntaje o toma tu animalito, a veces como solemos poner. Pero ujú, son reglas fijas que donde entran todos en la misma bolsa. La guía te va a permitir justo evitar esa categorización genérica. Algunos estudiantes tienen diferentes habilidades, tienen diferentes criterios, tienen diferente disponibilidad, hay que ser transparente, no tienen la disponibilidad completa. Entonces, ujú. la guía va a adaptar eso que conoce de cada estudiante y va a aplicarle la gamificación con lo que conoce de él. Y va a decir, ok, tú con la forma como has avanzado, sí, tienes tu medalla. No has logrado de la misma forma que el otro estudiante, pero a nivel meta han logrado lo mismo. Y lo que te ha impedido llegar al mismo momento, a la misma forma, no, no es tan crítico para quitarte la medalla o para que no logres el objetivo. Esa es la relación que hay entre la IA y la gamificación. Por eso mencionaba, y es un concepto que lo tenemos, pero se profundiza más, se adapta más. Ok, ¿y qué aplicación con inteligencia artificial genera estos recursos de gamificación? Sabemos que si no utilizamos la inteligencia artificial, podemos tener un Kahoot, podemos tener un Genially, pero con inteligencia artificial, ¿qué podríamos tener? Ahorita inteligencia artificial con gamificación no lo tengo a la mano, preferiría Ya. ser de transparente, pero totalmente directo. Incluso herramientas de planificación de actividades, de planning de viajes, de lista de alimentos, ya están adquiriendo la parte de inteligencia artificial, incluso la parte de logos, ¿ok? Ujú, No falta mucho y este año va a ser el boom en que incluso los sistemas de inteligencia artificial se hacen un poco más accesibles y más baratos, que todas las herramientas que conocemos, como el Kahoot, etcétera, ujú, incorporen esa capacidad de inteligencia artificial dentro de ellos. Y va a ser mejor, ujú. porque una herramienta que ya Mm, sabemos que ya. funciona con las reglas básicas, va a adquirir esa capacidad para adaptarse.
Ok, entonces vamos a tener que hacer como una parte 2 para poder ver aplicaciones, porque en realidad nos interesa también saber cómo aprovecharlas, ¿no? Y digamos, qué función están cumpliendo y cómo podemos aprovecharlas en los procesos pedagógicos. Siguiente pregunta, ¿cómo desarrollar competencias digitales en los docentes con la ayuda de la IA? Por ejemplo, las competencias de gestionar información, ¿no? Donde tiene que buscar, tiene que organizar, tiene que evaluar. Cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, ayuda en el desarrollo de estas competencias. O sea, qué aplicaciones de la inteligencia artificial ayudan a desarrollar estas competencias en los docentes. Ya, hay aplicaciones para gestión de conocimiento que no necesariamente tienen tanta inteligencia artificial, como por ejemplo Notion, ¿ok? Es una de ellas. Creo que tiene su paquete gratuito, pero igual las alternativas de inteligencia artificial igual cuestan un poquito, pero podemos explorarlas con el paquete eh, gratuito. Pero esa me va a permitir esa capacidad de ella en generar cierto conocimiento y relacionarlo, que es lo más complicado. ¿Ok? Entonces, fuera de las plataformas o las aplicaciones, que incluso yo podría aprender algo como hacen algunos estudiantes con el primero que salió, que es ChatGPT, necesitamos otra, porque ChatGPT no lo tiene ahorita, de cómo almacenar eso que estoy aprendiendo. ¿Ok? Porque todos escribimos, los cuadernos ya no son papel y lápiz, hay cuadernos digitales que nos van a ayudar a ello. Dentro de los que tienen toda esa capacidad, ahorita que tengo en el mapa, Notion podría ser uno de ellos. Siguiente pregunta, ¿qué retos en educación supone el uso de la inteligencia artificial? Perdón, se entrecortó, ¿podrías repetir? Retos en la educación supone el uso de la inteligencia artificial. Los retos en la educación, y yo que tengo bastantes años de docente, lo puedo confirmar, es que no todos, el principal, en mi experiencia, no todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Y más aún que los materiales y las evaluaciones están hechas para todos. Lo principal y el cambio va a ser estas plataformas que, como mencionamos, quizás van a ser necesaria una parte 2 para ya mostrar la demo, pero nos vamos con todo ese conocimiento teórico. Las plataformas se adapten al avance del estudiante y en base al estudiante planteen recursos y su calificación. ¿Ok? Eso es el reto más grande que tiene la IA en distribuir esa evaluación personalizada por el estudiante. Porque en el aula, más aún cuando tienes o superas, es antiacadémico ya, pero cuando superas los 20 estudiantes, es bien difícil poderle hacer ese seguimiento personalizado a cada uno. Y la IA justo viene a ayudarnos a ello. Ahorita solo está en recabar información, tienes toda la información del estudiante en base a su avance, todo, la metes a la IA y te bota un perfil, pero ese accionar, una vez que tenemos el perfil, aún está en desarrollo, pero teóricamente debemos tenerlo en cuenta. Justo tocaste el tema de la evaluación, el acompañamiento, que justamente la inteligencia artificial viene a ayudar en ese sentido, ¿no? Yes. Justo para profundizar un poquito, hay una pregunta así. ¿Qué aplicaciones o qué aplicación de la IA ayuda en este proceso de evaluación? En la IA, ahorita no lo tengo a la mano, pero les prometería, si es que se va a dar esta parte 2 poder presentárselo con una demo y hacer una simulación de 2 estudiantes. Ahorita no lo tengo a la mano. Ya, ya, perfecto. Muy bien. Otra pregunta tenemos aquí. ¿Se puede generar dependencia tecnológica con el uso de la IA? Sí, eso pasa y es una realidad. Y es por eso que, y disculpen que no lo mencioné, muy buena pregunta, el docente, a la hora de guiar al estudiante en el uso correcto de la IA, debe de estar atento a esa dependencia. ¿Cómo mides la dependencia? Su rendimiento sube al principio con el uso de la IA y baja, porque ya solo se dedica a usar la IA para que resuelva problemas, pero no a usarla como un acompañante de su proceso de aprendizaje. Y ahí el docente tiene que estar atento a resolver esa dependencia. Sí, causa, como cualquier aplicativo. Significa que
Por ejemplo, si yo a mi estudiante necesito que mi estudiante desarrolle competencias que le permitan, por ejemplo, sintetizar información, hacer un resumen, pero claro, esa competencia mi estudiante tiene que desarrollarla, pero tiene también la inteligencia artificial donde haciendo un súper buen prompt en el chat GPT te sintetiza y te sistematiza muy bien la información que tú le das y le das las pautas exactas. Entonces, la IA está haciendo ese trabajo que a mí me interesa que mi estudiante también desarrolle. ¿Hay un peligro de alguna manera en que el uso de la inteligencia artificial para este tipo de habilidades que necesito que mi estudiante desarrolle impida el desarrollo de sus competencias o podemos como tener como el punto medio entre usar, darle algunas herramientas de IA y otras que necesito que él mismo genere, porque la idea de generar, de desarrollar estas competencias es generar, que el estudiante genere aprendizaje, genere conocimiento, ¿no? Entonces, si el conocimiento lo va a generar la IA, ¿qué voy a hacer para que él desarrolle esas competencias? Yo necesito que él sea un generador de conocimiento, ¿no? Entonces, Exacto. ¿hay un peligro en el uso de la guía con esto? O sea, ¿cómo lo ves tú? Sí hay un peligro. Y es más, creo la analogía, además ahorita tu pregunta me acuerdo, es como las calculadoras. Uh -huh, Las calculadoras, si las usas mal y lo dejas libremente, sin guía, uh cualquier -huh, estudiante ya va a olvidarse de lo que necesita aprender y más aún cuando salieron las calculadoras programables, le metes la uh fórmula y -huh, hasta el gráfico te genera. Pero allí, cuando salieron las calculadoras, igual los docentes y los procesos educativos se adaptaron a utilizar en ciertos momentos las calculadoras y en ciertos momentos el alumno va a tener que hacerlo. Como decías, el ejemplo, le mandas a hacer un resumen de algo y el estudiante, bueno, pero eso lo puede hacer ChatGPT o Gemini AI, que lo haga él y yo lo presento. ¿Dónde entra la intuición docente en, oye, te tengo que evaluar de cierta forma que corrobore que tú lo has hecho? Puede ser un examen escrito, puede ser una conversación oral, puede ser una exposición con un análisis o un trabajo un proyecto retroalimentado entre compañeros de un grupo. O sea, tenemos que adaptarnos a ello. Es un reto grande, sí, uh -huh. por la forma como llevamos las clases ahora, sin considerar la IA. Ahora tenemos que hacer ese cambio de mentalidad. Significa que podríamos evitar eso ayudándole al estudiante a generar siempre cuestionamientos sobre lo que la IA le da, a generar siempre juicio crítico sobre lo que recibe. O sea, digamos, el estar cuestionando permanentemente la información, así sea de la IA, va a ayudar a que no dependa necesariamente de la información que recibe, sino que siempre esté pensando que es necesario cuestionarla todo el tiempo y generar actividades para que se cuestione todo el tiempo esa información. Exacto, exacto. Y el docente tiene que incentivar a eso. Nótese que en casi todas las preguntas, que son muy buenas, he mencionado siempre el docente. Y ahí estamos nosotros. Tenemos que Ujú, estar vinculados dentro de ese nuevo, por así decirlo, proceso de aprendizaje, donde la IA lo puede beneficiar o lo puede perjudicar si lo usa mal. Y nuevamente, como les digo, el ejemplo de la calculadora, que se va a volver ujú, un máster en uso de la calculadora y fórmulas, pero yo quiero que resuelva y aprenda la lógica. ujú. Es un poco la analogía. Genial. Oscar, tenemos una pregunta más. ¿De qué manera influye la inteligencia artificial en el desarrollo de las competencias de los estudiantes y qué criterios toma para la adaptabilidad del currículo al contexto sociocultural? ¡Wow! Wow. La última, al final, ¿podrías Tremenda, repetirlo? Estaba un poquito largo. tremenda pregunta. Ok, ¿de qué manera influye la IA en el desarrollo de las competencias en los estudiantes Ujú. y qué criterios toma para la adaptabilidad del currículo al contexto sociocultural? Ya.
primero la parte del estudiante. El estudiante Ujú, siempre va a tener competencias, más aún ahora las tecnológicas, ¿ok? Y ujú, específicamente las ramas tecnológicas, las de la IA, que es justo lo que estábamos conversando en este webinar y en las preguntas. Él tiene que ujú. desarrollar un criterio crítico, él tiene que tener esa habilidad de diferenciar la información correcta de la equivocada. La IA le va a ayudar a tener respuestas muy ad hoc a sus necesidades. O sea, va a tener esa facilidad. ¿Qué habilidad o competencia va a tener que desarrollar? El ser abierto, ¿ok? No es una competencia muy directa o muy bien definida, pero quizás tenemos que adaptarnos a estas nuevas tendencias. El estudiante tiene que Ujú. saber comunicar lo que necesita, porque la IA también no es que le va a leer la mente, aún no llega a ese momento, quizás cuando tengamos chips lo hará, ¿ok? Pero tiene que el alumno expresar su requerimiento bien para luego saber discernir la información que tiene. Ahora, esa es la parte a nivel macro de las habilidades que el estudiante, cómo va a impulsar sus competencias. Ahora, en base a eso, el cambio de currícula, sabemos que no tenemos una libertad 100% de modificar la currícula, pero a qué me refiero con esa parte? De que dentro de la mayoría de cursos podríamos incluir temas del uso de IA para que el estudiante tenga mayor capacidad de obtener información y analizarla que leyendo un libro. Que el libro, por ejemplo, temas de historia. ¿Ok? El libro de historia siempre te va a mostrar una foto del pasado, pero en la IA le puedes decir que te genere un video corto que te recree lo que está en tal momento de la historia. Lo puede visualizar, lo puede experimentar de una forma directa. Y otros cursos más, matemática, que es un curso duro, le podrías decir que te haga ejemplos más sencillos que el que encuentre en su bibliografía que tiene ahorita, para que pueda paso a paso, de una forma quizás una analogía muy vulgar, ¿ya? Pero con peras y manzanas, que puede entender el concepto que es muy duro ahorita y que está sufriendo las matemáticas. ¿Ok? Esa adaptabilidad de la currícula a que el alumno aproveche las capacidades de la IA en los temas que ya tiene, es lo que tendríamos que considerar e incluir dentro de los cursos. Última pregunta ya para cerrar. ¿Qué es lo que la IA no podría reemplazar en el docente? ¡Wow! Las ¿Qué es últimas, lo que las mejores sería al final. irreemplazable? La IA es un repositorio de conocimiento, ¿ok? Que nos entiende, pero que aún no siente. La Ujú. IA no entiende lo que te responde, al menos aún. Quizás de acá a 3 años, si se repite el webinar, te diré lo contrario. Entonces, esa parte subjetiva de la información y la experiencia, la vivencia, lo que ya a cierto nivel de experiencia pasa a ser conocimiento, el docente sí tiene esa capacidad de seguir aportando. Porque la guía va a basarse en muchas experiencias, entre correctas y malas, ¿ok? Ujú. Y va a darles información que puede ser confusa al alumno, que no va a suplantar en ningún momento una experiencia ya vivida de un docente que sabes que es verdad. Difícil que un docente, al menos no lo he visto hasta ahorita, te dé una experiencia errónea en clase o una que no ha vivido. Más yo lo veo por ahí, por la parte del sentimiento. Entonces, ¿qué es lo más importante para motivar al aprendizaje? Muy bien, muchas gracias, Oscar.